Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por acompañarnos. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares y abrirnos las puertas de los mismos. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Federico Mayorga, muy buenas noches. Desde Cuernavaca para todo el país buscamos a quien resulte responsable. Así es. Oye, Carlos, bueno, pues tenemos un día de mucha información. Yo creo que lo que me da más tristeza, ahorita son varios temas que tenemos. Sí. Yo creo que el primero es el que hayan bajado después de izar la bandera en Iguala. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa decidieron bajar la bandera. Yo creo que es algo donde es decir, México, ¿qué está pasando? México por los suelos, como el lábaro patrio en el Día de la Bandera. En el Día de la Bandera. Nuestro lábaro patrio que ha tenido una evolución desde los tiempos del estandarte de Hernán Cortés, el estandarte de Guerra Mexica, hasta la época virreinal, luego el estandarte de la Virgen de Guadalupe de Hidalgo, el estandarte azul de José María Morelos, la bandera de las tres garantías, el del primer imperio con Iturbide, el segundo imperio con Maximiliano, el batallón de San Blas en la época de la invasión norteamericana, la juarista, y luego llegando ya a la de Iguala, precisamente, que es emblemático porque también es uno de los puntos del país, amigos de toda la República, en donde se encuentran las banderas monumentales que por ley, desde 1955, Ernesto Zedillo decretó que tenían que colocarse en lugares emblemáticos. La primera fue en Tijuana, que es la frontera norte. Luego Ciudad Juárez, el Zócalo de la Ciudad de México, Iguala, porque ahí nació la enseña, sí. Ahí se elaboró, la bandera tricolor. Cuando llegaron, cuando empezaron a bajar la bandera, llegaron elementos de la Policía Federal, militares, y ya fue cuando volvieron a izar la bandera. Una más pequeña, pero con una leyenda al centro. Así es. Que tiene que ver con vivos se los llevaron, vivos los queremos, nos falta 43, Ayotzinapa, todos somos Ayotzinapa. Yo creo que es algo que muy triste, ¿no? La otra, bueno, pues el Papa también en un comunicado manifestó que no quería ir a México, que en cuanto... No quería ir a México y no quiere herir, las dos cosas, porque va a estar en la frontera con Estados Unidos, pero dice que no le da tiempo de venir a México. Es un mensaje político. Sí, claro, totalmente, ¿no? Totalmente. Digo, otra de las cosas que de veras concilian cifras también sobre el secuestro en México, y obviamente estuvo... Obviamente las cifras que la coordinadora y la organización que preside Isabel Miranda de Wallace estuvo también alto el secuestro, obviamente ya con todos los datos que hubo, pues incrementó el 7.2% más que en diciembre del 2014. También digo, otra de las cosas que de veras me da risa, yo me pregunto dónde está la seguridad de nuestro país. Digo que lo han hecho muchos años y lo han hecho en diferentes, en cada operativo y todo. El que los agentes de la DEA, del FBI, la CIA, todos, de alcohol, tabaco y armas de fuego y explosivos, entren armados en nuestro país. Eso ya lo hacen, ¿no? Ya lo hacen, lo único que están dándoles una forma jurídica, pero yo creo que es seguirse poniendo y agachando hacia Estados Unidos, ¿no? Yo creo que antes de agarrar y mandar una reforma para hacer eso, pues va a que ver la reforma migratoria, ¿no? Ahí el presidente agarró, claro. Dijo, va esta reforma migratoria, dijo un juez, momentito, tú no tienes la autoridad para hacer esto, sí. Ahí está, y no lo puedes hacer. Lo está atacando jurídicamente, pero está sí, de acuerdo, pero hoy por hoy está detenida. Entonces es volvernos a agachar ante los gringos, ¿no? Todo esto en relación a la iniciativa que anunció el presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido de que se permitiría, fíjense nada más qué mala fecha, además qué mal timing, que se permitiría ingresar armados a cuerpos policíacos con los que tengan convenios de coordinación para el combate al crimen organizado o narcotráfico. Por eso, pero vamos, entonces, digo, perdón, porque tanto corrupción hay aquí como en cualquier parte del mundo.
Y también en Estados Unidos hay corrupción. Esto obviamente es un atentado, vamos, sí se rasgarán las contra la soberanía. vestiduras, totalmente, Digo, ¿no? vamos, yo creo que nadie, puedo entendértelo porque Sí. entra presidentes, Sí. los cuerpos de los Sí, 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 embajadores, claro. los diplomáticos. Tienen inmunidad diplomática. Tienen inmunidad diplomática y vamos. Pero ya sea un operativo en tierras mexicanas, Yo que de creo- hecho no seamos ingenuos. Se hace, se tapa, pero vamos, no está permitido por la ley. no, aquí Entonces- ya le daría un rango. Sí, pero de a ver, espérame tantito, porque agachismo. entonces aquí también ya hay una posición. Ajá, sí. Jurídicamente, en base a la ley, independientemente que hagas una reforma Sí. a la ley de armas y explosivos, Sí. sí, No va a pasar o por sea, el Senado, no, ¿eh? Vamos, No no puede va a haber. pasar. Acuérdate que ninguna orden, si no es de alguna manera ordenado por el juez, por Sí. la autoridad competente, Sí. el hecho que intervengan segundas o terceras personas, ¿a quién le vas a echar la culpa? Sí. Si así intervienen agentes de diferentes corporaciones. Sí. de Desafortunado, Estados Unidos, muy entonces, desafortunada yo creo que es la iniciativa. Muy desafortunada, ese es mi punto de vista muy Lo personal. comparto contigo porque muy además no personal. es nuevo. Vamos a recordar dos casos. Uno se llama Tres Marías. Sí, claro. Los elementos que fueron objeto de un atentado aquí en Morelos hace un par de Y años venían iban armados. armados. Iban armados. Iban armados. Y luego, el mayor fiasco de los últimos años que quedó al descubierto se llamó Rápido y Furioso. Así es. Introducción de armas por parte del gobierno norteamericano con el pretexto, con la intención de rastrear dónde y quién vendía esa arma que iba a dar a manos del crimen organizado para la guerra entre cárteles. Así es. Esas mismas armas privaron de la vida a varios agentes federales norteamericanos que estaban en nuestro país armados también. Así es. Por Dios, entonces, que no nos vengan a decir que ahora ya será legal cuando se ha dado de facto. Peor fecha nos puede No, escoger yo creo que y te voy a peor decir una momento cosa, tampoco yo no cuando sé el qué Estado vaya- mexicano está Yo en no sé qué crisis. vaya a pasar en el Senado. Yo espero que, los senadores respeten la soberanía de nuestro país. Es la última vamos, frontera. Yo quisiera una explicación, Sí. obviamente como ciudadano, como mexicano, creo que ¿Cómo la se merecemos. justifica? Por eso, ¿cómo la justificación? ¿Cómo se Por eso, justifica? tú como ciudadano, imagínate, al ratito te llega una persona y al ratito te va a decir, soy Del FBI. no, punto. Al rato va a haber credenciales Policía de apócrifas, va a avisar, haber claro. todo. Y porque dicen que son agentes encubiertos, y va a venir la extorsión, va a venir el secuestro. Si en eso no piensa, porque lamentablemente sucede, Carlos, sí. entonces, ¿qué está pasando, no? Mira, dos cosas. Acaban de anunciar que se recorta el presupuesto de la iniciativa Mérida, lo comentamos, Así ¿no? es. De 120 millones de dólares para ayuda a combatir el narco a 40. Entonces, eso. ni siquiera es que nos estén dando más. Por eso. Y luego, el TLC, tú dijiste, no nos han aprobado la reforma migratoria y ya nos quieren Por eso, anexar, ¿no? Carlos. No dejan pasar camiones mexicanos pero sigue desde a los cuándo. Estados Por Unidos, eso. que estaba contemplado no. en el artículo Por eso. 3 del TLC, a la fecha, trabado. Por eso. Cuando se les antoja, nos embargan el atún. Cuando se les antoja, El le ponen aguacate. arancel al aguacate. Cuando se les antoja, jitomate. no pasa el jitomate. O hasta Plátano chile. sí les pasa muy bien. El picante, ¿no? Y luego Donald Trump que se enoja, ¿no? Este magnate que dice, nos están estafando en México, yo hice un negocio, tuve que demandar, porque se enojó Donald Trump, este multimillonario, porque le dieron el Oscar a González Iñárritu. Así es. Pobre, infeliz, ¿no? Pero qué pena que estén haciendo. Otra de las cosas, bueno, la hija de la secretaria de Sedesol, de Desarrollo Social, Sí. va de candidata plurinominal en el Distrito Federal. La hija de Chayito. La hija de Chayito. No te preocupes, Rosario. No te ya preocupes, está tu Rosario. candidatura. Ya está. ¿A poco Y no otra, está? y otra de las cosas que de veras ha sido una semana, un día muy interesante. Sí. Qué triste y qué lamentable. Qué bueno por Gamboa Pascué. Obviamente don Joaquín Gamboa Pascué a sus 90 años develó su estatua. Y mandó a quitar la de la abuela Rodríguez Alcaine y la El de cuñado de los periodistas. y don Fidel Velázquez. Fidel Velázquez. Los mandó, vamos para afuera, va la suya, y bueno. No podía, dice, no podía nada más hacerles a un ladito, o no quería compararse con ellos. Yo creo que no quería, Porque no hay comparación, además. definitivamente. Yo creo que una de las gentes más activas que hubo dentro del sindicalismo, bueno, cada uno en sus facetas, pero lo que fue Fidel Velázquez, respetos,
también la Güera Rodríguez Alcaine, Sí, claro. bravo. Sí, cómo no. Bravo. Cómo no. Y bueno, yo creo que Gamboa Pascual ha sido una gente muy, muy gris dentro de lo que, vamos, a lo que nos tenía acostumbrado don Fidel Velázquez y la Güera Rodríguez Sí, Alcaine. claro. Porque intervenían en política, hablaban, criticaban, todo. Aunque no sepan, esto, pero intervienen, ¿no? ¿Mandé? Lo que sí le saben re bien es enriquecerse no, definitivamente. a lo absurdo. Pero ¿no? vamos, yo creo que se me hace ilógico. Digo, Oye, vamos. borrar la historia así de un... Ahí te Sí, voy. quitarlos y nada más dejarlo a él, ¿no? Mira, algo tienen los priistas, porque pues, es un sector del priismo, la CTM, en donde a veces honran a sus héroes y le quieren poner Luis Donaldo Colosio a cuanta calle, monumento y esquina. Aquí en Morelos, la Alameda Solidaridad se llama ahora Luis Donaldo Colosio. El Boulevard Cuauhnáhuac ahora se llama una parte nada más, una parte porque Ejutepec digo que no, Laura Ortega Martínez. Entonces, a veces como que le rinden pleitesía a unos y tumban a los otros, ¿no? La CTM dice, vivimos con nuestros muertos, no los olvidados, sabremos lo que los debemos, sentenció la CTM. Obviamente, cuando se fotografió pasó sobre su mano, sobre el muslo de la estatua como tal, que fue donada por Hugo Díaz Covarrubias. Hugo Díaz Covarrubias, si no mal me equivoco, es el dirigente sindical de la empresa automotriz Chrysler. Sí, fue donada por ellos. Y obviamente hubo cerca de 1,000 invitados. Y Gamboa Pascué, justo en el lugar en que ocupaban los bustos de Fidel Velázquez y don Leonardo Rodríguez Alcaine, que fueron trasladados al auditorio de Fernando Amilpa. Ahí fue donde mandaron estos bustos. Casi al basurero de la historia. Qué triste. Muy triste. Vamos con el resumen nacional. Vamos. Auditorio, Carlos, fíjate que una de las cosas que yo no entiendo. El país con más consumo de enervantes y narcóticos es Estados Unidos. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Digo, a mí que no me digan que todo ingresa por México. Digo, No, vamos a ser gran realistas. parte sí, pero no todo. No todo. Entonces, digo, que vean lo que es todo lo que tiene alrededor y lo que llega de Europa, lo que llega de diferentes partes de Sudamérica, Latinoamérica. Entonces yo creo que México se tiene que preocupar por México y Estados Unidos que se preocupe por su consumo. Digo, porque obviamente los programas de prevención a las drogas, yo creo que no les ha funcionado también en Estados Unidos, porque se ha incrementado el consumo de enervantes. Así es. Se trata de justificar el trabajo de Estados Unidos, que lo justifiquen en Estados Unidos, no en México.
No hay justificación Por para eso, que ingresen que lo armados justifiquen, a por eso, territorio nacional. que lo justifiquen en Estados Unidos, Sí. lo que tengan que justificar, Sí. y México tiene que justificar lo que sucede en nuestro país. Por lo pronto, Alaska Punto. es el tercer estado norteamericano junto con Colorado y con Washington donde ya se puede consumir con fines recreacionales la marihuana. Así es. O sea, ellos siguen, ven, Por eso, produzcan, ven. entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿O qué es lo que están buscando? Acaparar todo el mercado para poder dar posteriormente la legalización de la misma y tener el control completo. Pues nada más ve las No sé, guerras petroleras, ¿no? No sé. Es la misma, creas ya- una ya- demanda Ya no sé si es por y ese tú eres camino, el que suple la oferta, ¿no? Así operan. pero vamos, sí es lamentablemente lo que está sucediendo. A nuestro auditorio, por favor, háganos llegar sus comentarios que para nosotros son muy importantes. Y vamos a tener también un tema muy interesante en unos momentos. Vamos a hablar sobre la tortura en México. Vamos a un corte y continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Esto fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Amigos, gracias por estar con nosotros. Continúa con nosotros. Oye, grave, ¿no? Mira, uno respeta el dolor, uno respeta la tragedia que vivieron los padres, los familiares, los deudos de los jóvenes de Ayotzinapa. El país está con ellos, la comunidad internacional está con ellos, pero violentar ya ceremonias así por llamar la atención me parece que atenta ya no contra los funcionarios, servidores públicos o políticos que estén en la ceremonia. Había niños que van con la ilusión del Día de la Bandera, preparan unas ceremonias, una fecha emblemática, entendemos sus luchas, simpatizamos con ella, pero ya con los símbolos patrios ya es otra cosa. Hay algo que se llama respeto, Carlos. Sí. Hay algo que se llama civismo. Sí. Que lamentablemente las autoridades educativas decidieron hacer a un lado la materia cívica, el comportamiento y ahora estamos y recomponiendo los valores, así es. los valores, la educación. Lamentablemente muchos padres piensan que esos valores y esa educación se den en la escuela y no es en la escuela. Empiezan en la casa. Se hacen en la casa. Así es, señor. Bueno, tenemos invitado al licenciado Raúl Antonio López Zarco. Gusto en saludarle. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos un tema que lamentablemente desarrollar es algo que lamentablemente ha lacerado mucho ya todas las instituciones y a la ciudadanía como tal. Hemos visto cómo sucedió con policías judiciales, con seguridad pública, municipales, estatales, en el sexenio pasado, cuántos casos se abrieron en cuestión de tortura también, que implicaron elementos de las Fuerzas Armadas, en fin, la tortura. Sí. Sí. ¿Cómo se encuentra hoy la tortura? Porque obviamente si hablamos de un nuevo sistema adversarial, pues bueno, no debería de existir, pero en ningún momento la tortura, porque al momento de ser una persona lo primero que tiene que leer es sus derechos, y el señor si quiere contestar, conteste, si no hasta que esté presente su abogado, no hay una posición en la cual se pueda hacer. Lamentablemente no sucede porque para todos esos la policía se da, obviamente, las mañas para poderlo hacer. Sí, bueno, desafortunadamente el tema de la tortura es algo vigente por la razón de que, a pesar de que la misma Constitución tiene plasmado
que dentro de las garantías que se deben de respetar a los procesados es precisamente eso. No, cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano, al momento de ser detenidos, que realmente su detención tendría que ser solamente en asuntos de flagrancia. Dentro de la legalidad. Dentro de lo que es la legalidad. O dando cumplimiento a mandato judicial. Cuando se da un cumplimiento, desde luego, por una orden Ordenado girada también, por un como juez. que lo dice la Constitución. En ese sentido es, desde luego, el motivo de la detención. Desafortunadamente, a veces, en ese periodo de tiempo, entre la detención y la presentación de esta persona privada de su libertad, podemos entender como Violentando de el manera 14 legal, y el 16 constitucional. así es. A veces, en ese transcurso de tiempo, sufre algunas vejaciones, algunos malos tratos. Que de ahí deberíamos partir. ¿Qué es la tortura? Que desde luego sí. El hecho tendría que ser interesante principal, lo que es la tortura. Y la tortura, bueno, no es otra cosa más que infringir dolor de una persona a otra de manera reiterada, constante, y que, bueno, desde luego, todas las legislaciones internacionales y la nacional lo clasifican como un delito. Sí, claro. Un delito que es de resultado, porque en todo momento vulnera o lacera cualquiera de las esferas del ser humano. El ser humano es un ser biopsicosocial, de tal suerte que si vulnera cualquiera de estas tres esferas, podríamos estar mencionando que hace una lesión. Hay tortura física, psicológica y, bueno, emocional, desde luego. El hecho de que a una persona se le amenace con lastimar a un ser querido, no le está representando físicamente ningún hecho de tortura. El sufrimiento y la angustia que éste le genera es más bien de carácter psicológico o emocional, de tal suerte que mediante este tipo de coacción o de violencia puede inclusive hacer que esta persona sucumba a alguna de las tiene peticiones. Un fin, o sea, no es torturar por torturar, aunque hay ahí un ingrediente de sadismo. Sí, pero se busca lamentablemente se busca una verdad, que es lo que se está buscando, lamentablemente, con la tortura. Lamentablemente, en muchos cuerpos policíacos se practica la tortura como tal. ¿Cuántas veces se hablaba de cuerpos policíacos que se manejaban las casas de seguridad como tal? O muchas veces cuántos cuarteles de seguridad pública. Los propios separos, ¿no? No, pero vamos, cuarteles policíacos muchas veces son llevados antes de ser puestos a disposición de la Procuraduría o en su caso de las fiscalías, y obviamente ya ahí están violentando. Le daban su calentadita, decían. Como se dice vulgarmente, la calentadita. No, si vamos a hablar, imagínate. Para ir aflojando. Si hablamos de la Dirección de Investigaciones a la Prevención de la Delincuencia, la DIP, la Dirección Federal de Seguridad también en su momento, ahí junto al Monumento de la Revolución, la DIP en Tlaxcuaque. Lecumberri ya como tal ya era prisión, sí. O sea, lo que era, vamos a ver, Tlaxcuaque, lo que se manejaba mucho el tehuacanazo. No, los toques eléctricos en los pero eso ya más elaborados. Ya más elaborados. Pero el tehuacanazo. Pero entonces estamos hablando, abogado, de que quien realiza práctica de tortura es un elemento de las fuerzas del orden con un fin de... Bueno, el relator de la ONU, en su última visita que hizo en mayo de 2014, señalaba, y lamentable para nuestro Estado mexicano, que desafortunadamente en México la práctica de la tortura sigue siendo una figura reiterada para la obtención de confesiones o para la autoincriminación. Como una práctica de los cuerpos de seguridad pública o incluso... Cuando ya ni siquiera el reconocimiento de culpabilidad es la prueba reina, ¿no? Ya no es la prueba reina. Ni siquiera. Sabemos que ya no es la prueba reina. Pero obviamente te maneja la presunción para que seas puesto a disposición de la autoridad competente. Sí, claro. Entonces, de alguna manera, aquí lo triste, podemos hablar de muchísimos casos de tortura donde han fallecido diferentes delincuentes a causa de la tortura, ¿sí? Y mucha gente que ha sido violentada en cuanto a sus garantías individuales, violentando como tal los derechos humanos, porque muchas veces también que se habla, ¿no? Cuando se tiene una persona, lo primero que habla es decir, es que me torturaron, es que me hicieron, ¿sí? Obviamente eso con la finalidad de generar que esas declaraciones no tengan validez, pero pues vamos, hay una presunción, independientemente que ya no es la reina de las pruebas, pero eso es un acto de presunción para que el juez pueda someterlo a una situación de un proceso. Hay etapas históricas, ¿no? Si hablamos de la tortura como tal durante el gobierno represivo de Díaz Ordaz, desde la época de la Inquisición, desde la época de la Inquisición, pero desde antes, ¿no? Tú tenías que
abjurar, te querían sacar el chamuco, tenías que, te quitaban Claro. lo hereje en el potro de tortura, por ejemplo, tienes toda la razón, ¿no? Desde la época de la Inquisición Así fue manejar la tortura, Así es. ¿no? En todos los aspectos. Lamentablemente, los sistemas, digo, porque también es cierto, digo, los sistemas de administración de justicia, se buscaban que los cuerpos tuvieran una posición científica para la obtención de la verdad. ¿Okay? Yo creo que fue uno de los cambios que se dio y que dio paso al nuevo sistema acusatorio adversarial para evitar lo que fue la corrupción y la tortura como tal. ¿Ha servido de algo este paso que se ha dado, abogado? Bien, sí, desde luego, todas las intenciones de mejorar los sistemas van precisamente con la finalidad de erradicar ese tipo de prácticas que son viciadas y que son desde tiempos de los precolombinos. Sí. Porque realmente los pueblos indígenas, antes de la llegada de los españoles, realmente no se practicaba la tortura, porque la pena máxima que casi en todos los pueblos se practicaba era la muerte. Si acaso había la autopignoración, que era el hecho de ponerse en semiesclavitud para pagar algunas deudas de carácter civil. Sí, las guerras floridas era tener que vencidos para sacrificar y ya. Pero no había y la otra por deudas de carácter público económico es que fueras el esclavo, en este caso, de la persona que te estaba demandando como tal. O eras lapidado según, por ejemplo, la homosexualidad. Sí, también. Entonces también había... Pero la finalidad realmente era acabar con la persona, es decir, la muerte. Entonces hablaríamos de Hernán Cortés, que fue el primero que utilizó métodos coercitivos para Cuauhtémoc, para obtener una confesión, el gran tesoro de los aztecas. El árbol de la noche triste. Buscar la información que le fuera benéfica a él y a sus seguidores. Él podría ser considerado el padre de la tortura en México. Pues a lo mejor podría ser un vestigio, desde luego. No creo que fuera el padre, pero tiene no lo sé. Pero es un punto sería cosa de investigarlo, indagarlo. ¿no? Sí. De hecho, la tortura ha estado vigente en todos los pueblos desde la antigüedad. Sí. No nos vamos a remitir a tiempos históricos porque no es el caso. Los latigazos Pero en la época medieval, etcétera. Desde época de los códigos de Hammurabi, antes de ellos, la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente, y desde luego aquel que robaba, pues le cortaban la mano. Bueno, de hecho, para el robo. Hoy todavía se sigue usando. Influencia Todavía se sigue utilizando. En la religión de los musulmanes. Todavía se sigue utilizando. El azote se sigue utilizando como tal. Sí, y eso es tortura. Sin duda. Que de alguna manera... Yo pregunto, estamos hablando de tortura, porque para mí la muerte por silla eléctrica, pues obviamente es una tortura. La pena de muerte como tal, por inyección letal, digo, independientemente, ya hay una... de alguna manera, psicológicamente, y es así. Hay una agonía psicológica desde el momento que se sabe que va a ser... A ver, espérame, desde el momento que te ponen el pabellón de la muerte, como es llamado en algunas prisiones en Estados Unidos, sí, obviamente... Pero no es para que confieses, ya eres no, culpable. por eso, es dentro de la etapa de ejecución. Pero fíjate, hasta dónde llega... ¿Hasta dónde puede llegar la posición de la tortura? Porque si estamos hablando que la tortura puede ser psicológica, pues ahí es una guerra pero psicológica. El precepto es, la tortura tiene un fin, y el fin es declararte culpable o confesar algo que cometiste o no. Exacto, pero se sigue dando la tortura hasta llegar a la es una tortura para la familia, para él mismo, la certidumbre que vas a morir. Porque tortura no nada más... Aunque sean 3 minutos del pabellón a la silla, ¿no? Porque cuánta gente, son años y años que pasan para que estas personas... Obviamente las lleves a la silla eléctrica o las lleves a la inyección letal como tal, muchas veces puede pasar 5, 6, 7, 8 años para que obviamente cumplas con la sentencia, cuando pues ok, si ya está la sentencia, ya no hay nada que hacer, bueno, vámonos. No, te siguen todavía psicológicamente torturando, eso también es tortura. Hay que recordar a Edgar Tamayo, ¿no? Te cambian la fecha de sentencia durante años, el estrés también, pero no es estrictamente hablando lo que es para la confesión, ¿no? Sí, claro. Ahora sí que se podría decir que su principal finalidad es esa, la obtención de una confesión, de alguna información o de los indicios que requieres para poderlo y por parte de fuerzas del orden. Principalmente es por las partes de fuerzas del orden. Principalmente. ¿Quiénes podría ser también? La ley federal para
para sancionar, prevenir y sancionar la tortura, señala, ¿no?, que tiene que ser específicamente algún servidor público, fuerzas del orden, etcétera. Pero creo yo que el espectro debiera ser un poco más amplio, porque sabemos que existen, delincuencia organizada, o grupos de delincuencia organizada, autodefensas. Desafortunadamente se ha visto la necesidad de que la creación de estas autodefensas también utilicen este tipo de métodos, desde luego, para buscar la posición estratégica del enemigo y poder así planear sus propias estrategias de defensa. Entonces, el delito de la tortura, su espectro es un poco más amplio, no solo los servidores públicos la cometen. Hemos visto y se han documentado en varios medios de masivos de comunicación. Pero como tal la tortura es un delito sancionado y previsto dentro de la ley para lo que son los cuerpos policíacos y servidores públicos. Pero no te habla de particulares. No lo contempla los particulares. Ni la ley estatal tampoco. Y también existe. Que es a lo que mencionaba yo, que consideramos que el espectro de la tortura debiera ser un poco más amplio en cuanto al poder captar precisamente esto, que no solo los servidores públicos, funcionarios o encargados de hacer cumplir el orden y la ley, sino que también incluso grupos de delincuencia organizada y otros, autodefensas, etc. Pero vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Antes de continuar con el tema, quiero agradecer al comisario de la Policía Federal, Teófilo Gutiérrez. El día de la mañana, el programa Quien Resulte Responsable recibió una llamada donde nos pedían una cantidad de dinero, en la cual si no iba a haber el levantón, como se dice vulgarmente. Nos atendió de inmediato el comisario, el cual le agradecemos todo el apoyo que nos brinda en todo momento. Y sí es muy importante, por favor, a todo nuestro auditorio, que no se deje sorprender por las llamadas de extorsión. De repente hablan preguntando por una persona muy correcta, el ingeniero Escorcia, muy correcto, sin utilizar malas palabras, que dos gentes les fueron contratadas para causarnos un daño, muy correcto, y todavía le pregunté, ¿sabe dónde está hablando? Sí, y de veras es lamentable, pero lo más lamentable es que hay gente que cae. Yo me pregunto, Carlos y auditorio, ¿de dónde consiguen, yo lo sé, obviamente por internet agarras y consigues las bases de datos de teléfonos, de tarjetas, de todo, y las compras ilegalmente, y esta gente se dedica a utilizarlas, pero dentro de los penales es donde se manejan las llamadas telefónicas por medio de celulares que ingresan ilegalmente. Pero bueno, si esto es un llamado para que la gente que está recibiendo llamadas de extorsión tenga mucho cuidado, porque ¿qué es lo que hace este tipo de personas? Sorprendernos, obviamente, en el momento. En el momento hay, hay diferentes grabaciones, ahorita traigo una, donde habla esta persona y dice, tengo a tu hija, ¿sí? Y dice, pues a ver, pásame a mi hija, ¿no? Ya muy molesto, ¿no? Y empieza a seguir en la corriente. ¿Y qué tienes, mija? Oye, ¿qué crees? Dice la niña, ¿qué? Ya me acordé, no tengo hija. ¿Quisieras ser mi hija? O sea, y automáticamente le colgaron, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante que no se dejen sorprender, que inmediatamente se comuniquen a la dependencia de la Policía Federal 080, lo hagan de inmediato y no se dejen sorprender, y pues agradecer todo el apoyo del comisario de la Policía Federal. Muchas gracias. El programa Quien Resulta Responsable. Y hablando de tortura, la tortura es psicológica. Claro. Tú caes en el garlito porque hay un estrés, porque hay una asociación con un familiar, con un ser querido. En el momento en que ellos están recreando los gritos
tú conectas, justificas, tratas de armar el rompecabezas y es lo que provoca el engaño, es también un tipo de tortura. Pero ¿te acuerdas que hablamos de un diputado en Puebla que tenía un zoológico particular? Así es, de los 101 animales. El Club de los Animalitos. Así es, el Club de los Animalitos. Ubicado en el municipio de Tehuacán, que pertenecía al diputado panista Sergio Gómez Olivier. Eran 40 grandes carnívoros que se encontraban en condiciones de hacinamiento y algunos de maltrato. Aquí tenemos las imágenes de este zoológico particular, del Club de los Animalitos, donde tenemos animales de gran talla, unos felinos hermosos. Quizás algunos de ellos a simple vista no parezcan lastimados, que también hay una tortura hacia los animales, hay un maltrato, hay una forma de menosprecio por la vida, por las condiciones. Son animales muy grandes que requieren espacios abiertos para sobrevivir. Sí, claro. Están hacinados, 2 o 3 en una jaula muy pequeña, no tienen capacidades para una adecuada respiración, para el ejercicio físico, y la alimentación, ahí veíamos que les aventaban algún tipo de carne muy menor para sus requerimientos. Son animales muy caros de mantener. No se pudo acreditar la propiedad, cómo los adquirió, ni tampoco los permisos para exhibirlos. Hasta osos, ¿no? Imagínate nada más. Viendo, pero es lo que comentaste tú ayer, Carlos. Digo, ok, en este caso el partido político que con bombo y platillo sacó la ley para evitar el uso de animales en circos, pero no pensaron la segunda parte. Exacto. O sea, no tenemos áreas protegidas como tal para todo este tipo de animales. Claro, reservas territoriales, con refugio. Con refugios, y obviamente pues eso también cuesta. Digo, hay uno que está en Pachuca. Sí, pero sí. Nada más. 15 15 tigres de Bengala, 9 jaguares. Leopardos también. 5 pumas, 7 leopardos, 5 leones africanos, 2 osos grizzly, 3 antílopes, animales bellísimos y enormes, 3 bisontes y un tigrillo, entre otros más. Un dromedario, pero el diputado no linces, martuchas, mono capuchino, mapaches, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hizo comentar alguno el diputado, no ha dado ninguna conferencia. ¿Cuánto tendría que ganar el angelito para mantener este tipo de animales, no? ¿Cuánto? ¿O eran para su venta, comercialización? O sea, en fin. No regresamos con el licenciado Raúl Antonio López Arco, que nos compartía que lamentablemente este fenómeno no es privativo de México, aunque ahora ya se ha tipificado, por ejemplo, delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada, pero si el Papa decía que Argentina no debe mexicanizarse, México claro. Se colombianizó, y usted tiene un referente porque viajó a ese país sudamericano, ¿no? Sí, en el pasado mes de septiembre y octubre tuvimos la oportunidad de estar en Colombia precisamente para hacer un estudio comparado entre México y este país hermano, relativo a la tortura y al trato que ellos han tenido a la profesionalización de sus cuerpos policiales, que propiamente es una policía totalmente militarizada. Sí, claro. Podríamos explicar que en Colombia no existen 3 fuerzas armadas como en México, existen 4, porque la policía tiene presupuesto similar al del ejército, sí. con toda la parafernalia necesaria para... Exactamente, tienen la diferencia entre nosotros, claro, su territorio es menor, sí. Cuentan con 32 distritos, nosotros somos 32 entidades federativas con mucho mayor extensión territorial, pero tienen una sola ley nacional que se aplica en todo el territorio, la misma Policía Nacional. Grupos paramilitares también. Sí, pero es lo que está en la FARC. Autodefensa. Vamos, es lo que voy a decir una cosa, es el modelo que está copiando México hacia Colombia. Sí, por ejemplo, mira, ahí, pero lo hizo también con Brasil. Ante Brasil copió obviamente la ley fiscal, ¿sí? Esa la copió. Sí. La del código único, sí. Obviamente la copió de Colombia. Como Chile, en su caso, temas mercantiles. Sí, mercantiles, pero sin embargo te voy a decir una cosa, por ejemplo, Chile, en el ámbito de penal, ellos no conocían de lo que era la averiguación previa y hoy están sí, ellos iniciaron el proceso acusatorio adversarial y ahora van a la averiguación previa en lugar de la carpeta, ellos ¿no? están manejando lo que es la averiguación previa. Sí, la situación de la tortura, de acuerdo a las cifras que, bueno, usted tendrá algunas, yo tengo otras, digo, porque la tortura en Colombia, si hablamos de los últimos 10 años, digo, se incrementó en Colombia, en 5 años se disparó a más del 500% la tortura, cuando tuvieron que ver con los cárteles, con todo este tipo de los paramilitares y todo ello, vamos, y obviamente con la FARC como tal, sí, pues obviamente Colombia es uno de los primeros estados ¿Qué otros tiene, Latinoamérica? Que nos quiera así como ilustrar una tabla comparativa. Bueno,
Sí podría mencionarles que el problema de la tortura en Colombia difiere un poquito de los datos que usted señala, porque tuvimos oportunidad de platicar precisamente con la Escuela Nacional de Carabineros y en las otras entidades de las policías, y desde luego sabemos que los propios gobiernos pues no se van a autoflagelar, y los datos duros que presentan siempre son cifras más o menos alegres. Sí. En el caso de Colombia, bueno, ellos no la han erradicado, desde luego no es un fenómeno fácil de erradicar. Cuando se empezó manejó. Sí, pero cuando empezaron a manejar la situación del narcotráfico, cuando intervino la DEA en Colombia, cuando se empezó a manejar, porque se encontraban militares, se encontraba gente muy allegada. Una revoltura, por eso estoy hablando de 5 años, hace 10 años, cuando se dio ese fenómeno, disparó, y 5 años fue cuando empezó a disminuir la posición, cuando estaba el general Naranjo, si no mal me equivoco. Sí, precisamente derivado mucho de que la capacitación que se tiene en los cuerpos policiales en Colombia se profesionalizó, está totalmente enfocada a los derechos humanos, están profesionalizados, tienen posgrados, maestrías, en los cuales ellos mismos Eso es parte de... Ya nos comentará el comisionado Alberto Capella, a ver si un día viene y nos platica cómo le fue en Colombia. Acaba de ir el comisionado estatal de Seguridad Pública, a ver qué tal. Del Estado de Morelos. Sí. Hay muchos... hay otros países que incluso mandan a capacitar a cuerpos especializados a Colombia, precisamente por esa profesionalización. ¿Cuánto gana un policía, un carabinero en Colombia? Más o menos, como cuánto gana, ¿tiene el dato? Bueno, el dato exacto no lo tengo. Pero aproximadamente, si lo convirtiéramos en pesos, el promedio de un carabinero sería unos 15,000 pesos. ¿Qué es la aspiración que ¿Qué es la aspiración, ¿no?, que se pretende tener arriba en de México? 11,000. Sí, no, aquí ganan desde 6,000. luego. Sí, la aspiración es que ganen 11 y eventualmente llegar a los 15, ¿no? Desde luego ellos, como si fuese un colegio militar, ingresan como cadetes, van teniendo una formación y van adquiriendo grados conforme van dando resultados dan eso es todo. Años de servicio. Sí, pero aquí el problema yo creo que es muy interesante, y yo no creo que no hay que bajar un libro para poder llegar a esa conclusión. Lo que hoy por hoy se tiene que profesionalizar es la carrera policíaca. Así es. Vamos. Bien pagados, bien entrenados, con prestaciones. Un policía no lo haces en 3 meses. Sí. No lo haces en 3 meses. Ni se la va a jugar pagándole 3,000 pesos al mes, ¿no? Yo creo que aquí, es donde tiene que entrar la posición, como lo están manejando, creo, en Colombia y en Estados Unidos. Sí. Ya no es de un año. Ascensos. Es ascenso primero. Para poder llegar a ser detective, primero tiene que pasar exámenes, por ser carabinero. Sí, por haber estado inclusive como policía de crucero para y en poder, otras áreas. Entonces, tiene que tener y esa es la forma que se va profesionalizando, como lo tiene Estados Unidos, y volvemos a lo mismo. Y corrupción y tortura en todos lados. No, existe. Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quienresulteresponsable @hotmail.com. Esto es Reporte Morelos en Quien Resulte Responsable. Esto fue Reporte Morelos, en Quien Resulte Responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Es que qué tema tan interesante, ¿no? Y es triste porque realmente si hacemos, ¿cuántos gobernadores? Bueno, tocó en Morelos la caída de Carrillo Lea, en un asunto de tortura, ¿sí?, que llegó hasta, que ponía el famoso Moles. El Moles. ¿Sí? Sí. Que está acusado también de un homicidio, secuestros, en fin, todo esto.
Pero el culpable era el jefe del grupo antisecuestros de la Procuraduría, entonces... Armando Martínez Salgado. Así es. Y compañía, ¿no? Sentenciado a 33. Bueno, fue Mejor él y policía de México, el grupo antisecuestros. Miyazawa. No, bueno, pero ellos salieron absueltos. Ellos salieron, o sea, lo que fue, Sí. al que fue, sentenciado en este caso, sí también estuvo el subprocurador en ese momento, Rafael Augusto Borrego Díaz, estuvo también el capitán Jesús Miyazawa. Sí, bueno. El propio procurador Peredo Merlo, ¿no? También relacionado con el proceso. Se le involucró en el proceso y por encubrimiento. Sí. Por encubrimiento. Pero el licenciado Raúl Antonio López Zarco nos dice que estuvo en Colombia representando a la Facultad de Derecho de la UAM. Sí, afortunadamente tuvimos oportunidad de participar en el primer encuentro de política criminal en la Universidad Nacional de Colombia, el 7 y 8 de octubre. Precisamente participamos con este tema de la tortura en México. Obvio, compartimos experiencias con otras personalidades de Perú, de otros ámbitos de Centroamérica, y la conclusión es, no se respeta el protocolo de Estambul. Sí, a pesar de que México tiene suscritos varios documentos pero el de Estambul es el más el de Estambul es el que más, de alguna manera, podría... ¿En Perú? Está obligado. En Perú, la experiencia que nos compartieron es que, está en vías de implementarse en el sistema penal también el protocolo de Estambul. ¿La tortura cómo se encuentra? La tortura como tal, los datos no son muy precisos, por lo mismo, porque como entidades gubernamentales, así como nosotros, INEGI nos da unas cifras mínimas de 2 casos de tortura documentados, y sabemos que eso es un dato falso. Pero desde luego, INEGI es aparato gubernamental. Desde luego, los datos duros o las cifras oficiales, desafortunadamente son dispares. Human Rights Watch, Amnistía Internacional, tenemos otras organizaciones no gubernamentales que nos han mencionado que la tortura en México se ha disparado un 500% desde el sexenio de Felipe Calderón hasta nuestros días. Entonces realmente... Fue cuando se incrementó en el sexenio de Felipe Calderón. Fue el más fuerte. De una forma brutal. Fue con la desaparición de más de 20. ¿Cuántas denuncias de 25,000 daños desaparecidos? colaterales? Los daños colaterales en su guerra. Los excesos. Sí. Y bueno, esos detalles... ¿Cómo evitar Perú la tortura también? ¿Se puede? La pregunta es ¿cómo? ¿Y se puede? Yo soy de la idea que sí se puede, desde luego. Claro, no es una batalla fácil. Sí se puede. La capacitación de los cuerpos policiales es necesaria a todos niveles, lo sabemos. Son escuelas policíacas que se Hay un detalle. Si bien es cierto, se le da cierta capacitación a los policías entre 3 y 6 meses, dependiendo. No, eso no es. Dependiendo, claro, no es suficiente. Sí se requiere que el enfoque sea más humanista. ¿Por qué para ser doctor son 6, 7, 8, 9 años? Claro. Para ser abogado 4 y una especialización. Y para ser policía en 6 meses al vapor. 3 meses. Digo, 6 meses porque se duplicó en el Instituto de Formación Policial, en las academias. Pongámosle 6 meses. Pero hay estados que son 3 meses. Contra una carrera de 4 años. Es que te voy a decir una cosa, la carrera policial como tal, yo creo que primero tiene que iniciar, pues obviamente por todos los exámenes como tal. Sí. Hay países que cada cierto tiempo te mandan a un examen psicológico para ver cómo estás. Sí. Cuando estás involucrado en un enfrentamiento, te mandan al psicólogo para obviamente desestresar, para que puedas seguir trabajando rindiendo al 100%. Sí. Digo, yo creo que es algo muy interesante, Carlos, que lamentablemente no lo han aplicado como tiene que ser, porque es como todo. Yo creo que para poderlos educar a los hijos tienes que darles educación en casa. Claro. Y ahora que lo dicen, los niños empiezan a despertar sus instintos y emociones golpeando al gato, poniéndole un explosivo. Sucede, lamentablemente. Sí. Ahí empiezan esa parte que todos tenemos de instinto. Claro, ¿no? que de alguna manera es instintivo, pero sí tiene que ser bien canalizado. Claro. Y desde el hogar esos valores se reciben y desde luego, para poder hablar sobre un tema hay que documentarse. Claro. Y para que estos temas sean de alguna manera manejables por todo el público, es necesario seguirlos difundiendo. ¿Qué concluimos agradeciendo su presencia esta noche? Muchas gracias a Federico Mayorga y a Carlos Félix. ¿Qué concluimos? Bueno, que la tortura es un fenómeno que se sigue presentando, que necesitamos sociedad civil y cuerpos de seguridad y autoridades, no solo documentarnos, crear conciencia y buscar soluciones conjuntas, siendo la propia ciudadanía una Contraloría Social que verifique que efectivamente los lineamientos
que se proponen a las policías y que los propios ciudadanos responsables de conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones, seamos críticos de que se lleven a cabo. Sin duda. Yo iría más allá, fortalecer y darle herramientas a los organismos defensores de derechos humanos. Fíjate que, Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y con el licenciado Raúl Antonio López Zarco, pero yo voy, nuevamente insisto, yo creo que por hoy el gobierno federal tiene que sacar una iniciativa, en vez de mandar a que los policías de otros países se armen, a que realmente se instituyan academias estatales y que se haga una carrera policial por un mínimo de 2 a 3 años de duración. ¿Qué te dice una carrera técnica en 2 años? Vamos, y para policías y te voy a decir 6 meses. una cosa, y obviamente para crear una nueva policía, ¿sí? En la cual obviamente conozca perfectamente derechos humanos, lo que es el nuevo sistema acusatorio empresarial, el trabajo científico, pero tienes que hacer un todo. Desde tener los elementos periciales, hacer una policía científica como tal, y obviamente yo creo que de esa manera se podría disminuir. Imagínate qué triste, el 7.4 se incrementó el secuestro, y uno de los lugares donde más se incrementó fue en la delegación de Iztapalapa, en el distrito Yo voy federal. a pecar antioptimista, ¿no? Pesimista, pero hay una carrera militar. Y eso no ha sido garantía, tristemente, para que algunos elementos se excedan en el uso de sus funciones con total menosprecio a las garantías y derechos de Carlos, pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que hoy por hoy tenemos que ser realistas. Los elementos del ejército, yo nada más los veo cómo actúan en plan DN3, situaciones de desastre, catástrofe. Vamos, para lo que están preparados. Ellos no quiere decir... Vamos, no están preparados para otro tipo de situación. Sí, no son policías, está claro. Pero cómo estaban involucrados todos los cuerpos policíacos que tuvieron que echar mano de las fuerzas federales, en este caso, con elementos de la defensa, para apoyar las tareas de seguridad. Todo esto acabará con la Gendarmería Nacional. Ya nos vamos. Esperemos que así sea. Gracias, buenas noches. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Esto fue Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.